7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 minutos, lo anunciado. Saludamos ya a esta hora con Efrén Guerrero, abogado y docente universitario. ¿Cómo está, doctor Guerrero? Buenos días. Buenos días, buenos días. Espero que me estén escuchando. Gracias por invitarme. Le escuchamos perfectamente. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El alcalde de Guayaquil ha hecho esta propuesta de convertirnos en una especie de Estado federado, o al menos eso que suceda eso en la ciudad de Guayaquil. En un país con tantos problemas políticos, con una desigualdad inmensa, con 7 millones de ecuatorianos en situación de pobreza, en la situación actual que atraviesa nuestra nación, ¿es posible aplicar una figura de la naturaleza que ha planteado el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot? ¿Y en qué consiste, para que las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y nos escuchan en nuestras frecuencias, en qué consiste un Estado federado? A ver, primero, cualquier cosa se puede hacer, eso hay que tener claro, más allá de la discusión sobre la desigualdad o las discusiones sobre la coyuntura política, los cambios de la forma de estados también son discusiones que son parte del esquema nacional y hay que tenerlas en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta que el Estado federal es una forma de organización súper extendida entre las naciones, más o menos haciendo modelos, porque no hay un federalismo estándar, como no hay un Estado unitario estándar. Más o menos hay 24 países que tienen formas más o menos federales, más o menos 2.000 millones de habitantes, el 40% de la población mundial vive bajo un esquema federal. Brasil, Estados Unidos, Argentina, bueno, España e Italia a su modo son federales o son estados autonómicos. En este sentido, no hay un prototipo de estado federal, pero ¿qué es? Básicamente es un estado en el cual tú tienes un amplio sistema de gestión de competencias, donde hay una delegación masiva de competencias en las cuales hay un estado central, el cual se dedica a unas competencias mínimas y establecidas, y tienes gobiernos federados, con una fuerte autonomía en el sentido de creación de normativa propia. Y en ese sentido se puede hacer. Ahora, el problema de ese se puede hacer, hay que tener en cuenta qué es lo que tú quieres como Estado. Y especialmente otras cosas. Uno, ¿cómo quieres controlar el territorio? En ese sentido, ¿cuáles van a ser las competencias que van a tener estos supuestos estados federados o parte de estas comunidades o estos territorios federados? Dos, la existencia de ciertos mecanismos de delegación de competencia, especialmente la delegación de tipo económica. Y finalmente, ¿a qué territorios se van a dividir? Debe tenerse en cuenta que nuestro sistema, que está establecido en la Constitución, el 142 de regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, hasta ahora no se ha completado. El concepto de regiones no ha sido utilizado más allá de los mecanismos de planificación y en ciertas cosas. Entonces, yo creo que ahí hay que tener en cuenta que la discusión tiene que ser mucho más amplia que simplemente una forma de Estado, sino pensar en términos más amplios. ¿Cómo le va, doctor Guerrero? Qué gusto a los tiempos poder conversar. A ver, interesante esta introducción, control territorial, competencias y división política. En un país como el Ecuador, incluso yéndonos más allá de las condiciones a las que se refería Licenia, con las cuales, por cierto, estoy totalmente de acuerdo, o sea, un país excluyente, con unas brechas y desigualdad, inequidad súper fuerte, muy marcado y demás. Digamos, estamos hablando de un país de 270, 280 mil kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, esto no es México, esto no es Brasil, esto no es los Estados Unidos, esto ni siquiera es Venezuela, que también tiene un sistema de los tantos que nos explicaba el doctor Guerrero, que tiene que ver con federaciones, ¿no? Digamos ahí, ¿cómo podemos sostener unos niveles de igualdad, doctor Guerrero, entre ciudades como Quito, Guayaquil, con, por ejemplo, cantones como Baeza o como Puerto Quito o como San Miguel de los Bancos? Esa sí es una pregunta interesante, Alexis. Ponte a pensar. Suiza tiene 41.200 y poquito más kilómetros cuadrados y es federal, y es una confederación. Entonces, el tema del tamaño tampoco es un papel. El papel es, para que tú tengas una federación, tú tienes que plantearte ciertas condiciones de igualdad y solidaridad territorial para que el asunto funcione. Y en el caso ecuatoriano hay que tener en cuenta que más o menos, para ponerte el ejemplo, más o menos más del 70% del PIB y más del 70% de la población se concentra en 5 ciudades. Y es por censo: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Santo Domingo y Manta.
Entonces, si tú tienes este nivel de concentración de la riqueza, ¿qué es lo que vas a generar? Sistemas de insolidaridad territorial. Y eso pasa en estados donde tú tienes modelos más o menos federales. Mira el caso español, que España es un estado autonómico, pero donde ahí tienes un altísimo nivel de descentralización. ¿Qué es lo que pasa? Un fenómeno de vaciamiento del centro de España, y que la gente se vaya a vivir a las grandes ciudades, porque ahí es donde encuentra recursos, servicios y básicamente capacidad de poder utilizar servicios públicos. Eso es un error fatal, lanzándonos en un estado como Ecuador, en los cuales los servicios y los productos están sumamente concentrados en las ciudades, y eso puede ser un error en términos que va a generar cambios en el tejido social, migración interna, cambios en el panorama político, concentración de la representación política en un solo lugar, lo cual genera otros problemas adicionales. Entonces, para mí, justo, para poder... Perdón, doctor, perdón que le interrumpa, porque ahí lo que usted me hace pensar es, o sea, plantean un modelo como ese, justo en un momento en que la ruralidad se viene a las ciudades a decirnos, hey, existimos, ocúpense de nosotros. Exactamente, eso es para mí la preocupación principal de que yo tuve al escucharle a Jaime Nebot Saadi. Más allá de la conveniencia o no del modelo, creo que tenemos que ser claros con la situación de la coyuntura actual mundial y del Ecuador. Nos amenaza una crisis masiva en términos de alimentos, producto de la cadena de alimentos, la guerra en Ucrania, la inflación y que la crisis de las commodities ha hecho un abandono de las commodities. En ese sentido, poder evitar la hambruna, creo que hay que tener claro la palabra, evitar el hambre, implica centrarnos en la ruralidad y abandonar la ruralidad en términos de decirles, vean, generemos pequeños espacios de control territorial que en el fondo tampoco se compadecen de la situación de cada uno de los territorios donde los cuales, y eso hay que decirlo, en todo el Ecuador hay feudos políticos, feudos personales, feudos económicos, feudos sociales, en los cuales generamos pocas solidaridades interterritoriales. En otras palabras, hay que reconocerlo y tenemos que ser muy sinceros. ¿Qué tanto le importa al quiteño promedio lo que pasa en Puerto Morona, Santiago? ¿Qué es lo que le pasa si le importa al guayaquileño lo que sucede en Puerto Rocafuerte en el oriente? O sea, esas insolidaridades territoriales, esa falta de solidaridad territorial genera un montón de crisis en el tejido social. Y cualquier perspectiva que no pase por generar solidaridad territorial genera crisis en el tejido social, crisis en el control territorial y crisis en el modelo de Estado. Ahora, doctor Guerrero, con este modelo que plantea el abogado Jaime Nebot, ¿se puede combatir esta insolidaridad que hay en estos puntos que usted señala y en otros muchos más del país, por un lado? Y por otro, Guayaquil es una de las ciudades con altos índices de inseguridad. Al aplicar este modelo que plantea el señor Nebot, ¿se puede combatir esa inseguridad de forma más efectiva y no depender de las políticas de seguridad que nacen del gobierno central? La pregunta es, no lo sé. Porque la ejecución de la política de seguridad está planteada bajo una lógica de una gestión coordinada entre los diferentes sistemas. Vean el caso de Estados Unidos, que para muchos es que en Estados Unidos las policías son municipales. Pero debes tener en cuenta que tienes desigualdades bestiales. Tienes de las policías más organizadas, mejor entrenadas y probablemente hasta militarizadas del mundo, por ejemplo la policía de Nueva York o la policía de Los Ángeles, pero también tienes ciertos delitos que son de tipo federal, por ejemplo, el narcotráfico, el contrabando, el uso de armas. Se encarga el FBI. Una administración federal. Entonces, no es tan fácil, no es que se generan pequeños feudos, se genera un delicado sistema de competencias interrelacionadas entre el Estado central y los diferentes espacios territoriales, que en el caso ecuatoriano debemos ser claros, y en eso sí, ahí viene mi sesgo personal. Existen las competencias del COTAD, existen las competencias del 260 y siguientes de la Constitución. Que a los actores políticos ecuatorianos no les gusten esas competencias, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y tenemos que ser claros en eso, tenemos que ser los ciudadanos mucho más claros en el sentido que existen competencias en el COTAD que tenemos que exigir a nuestros operadores políticos. Por ejemplo, lo que señala el doctor Guerrero, bien podría, digamos, en nuestro caso, comparárselo con lo que ocurre en el tema del tránsito. O sea, tenemos una Policía Nacional que se encarga de vigilar el tránsito en la red vial nacional, pero tenemos municipios o mancomunidades municipales que tienen su policía
Metropolitana de Tránsito, ¿no es cierto? En los Estados Unidos pasa lo mismo, tienen sus policías cada uno de los estados, y hay el FBI que se encarga de estos grandes delitos a los que se refería el doctor Efraín Guerrero. Pero ahí hay otra cosa que me llama la atención, doctor. O sea, tenemos un modelo de gobierno, o sea, puede caernos bien o mal el actual régimen, el presidente Lazo y demás, pero él ha venido con la política esta de reducir el Estado, el Estado obeso, cada vez menos burocracia. O sea, yo he leído un montón de gente, incluidos legisladores, el señor Villavicencio es uno de ellos, que es momento de reducir el número de asambleístas, es momento de reducir el número de asesores, que no sé qué, o sea, cada vez menos, pero yo me imagino que si vamos hacia un Estado federado, lo que va a pasar es que cada federación va a tener su parlamento, cada federación va a querer tener su organismo de seguridad, ya lo decía el doctor Guerrero, va a querer tener su propia policía de tránsito, etcétera, que ya ha pasado, etcétera, 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 sin fijarse que de alguna forma esto ya está regulado en el COTAD. Y más burocracia. Es que eso es lo que a mí me molesta de toda esta discusión. Nadie se sienta a leer la Constitución y nadie se sienta a leer el COTAD. O sea, la política no es una invocación mágica. Yo siempre les digo a mis alumnos en primer semestre que las normas no son un Pokémon, no son cosas que lanzas y que mágicamente cambian la realidad. Tú necesitas recursos, política pública y operación política para que las cosas se den. Y en este sentido, tú tienes las normas del 260 y siguientes de la Constitución, donde está el régimen de competencia. Y tenemos competencias que son compartidas entre el Estado central y el sistema municipal y provincial. Ejemplo, tránsito, ejemplo, seguridad, ejemplo, acceso a las fuentes de agua, ejemplo, políticas de acceso a la cadena alimenticia, a la cadena de alimentos. Entonces, si primero no nos sentamos a hacer una descentralización sensata, funcional y que asegure igualdad y solidaridad territorial, no vamos a tener un sistema que pueda funcionar a mediano o largo plazo. Lo que vamos a tener es básicamente una serie de feudos, con unos con mejores condiciones, con recursos, con acceso a servicios, y otros que desgraciadamente no tienen nada. Y eso hay que pensar que hay municipios que realmente no tienen con qué operar, y eso lo vimos en la pandemia. Entonces no podemos dejar de cerrar los ojos para poder tener un estado federado con organizaciones federales iguales. Tú necesitas tener un estado con territorios iguales. Y eso es, para mí es mi preocupación más grave en toda esta discusión. Iguales no solo en lo geográfico o en lo físico. No solo en lo geográfico, en lo físico, en lo territorial, en el acceso a servicios, para evitar cosas como la migración, cosas como el abandono del campo, que ahora es vital evitar eso, para evitar la afectación a fuentes de agua, de tierra, de aire, etcétera, etcétera. Ahora, doctor Guerrero, pero para llegar a este cambio, la Constitución, ¿debe haber una reforma a la Constitución? ¿O no necesariamente? ¿O se puede hacer de alguna otra vía? Porque la Constitución establece un Estado único. Entonces, si planteamos el federalismo, ¿amerita un cambio constitucional? ¿Por qué vía? A ver, aquí hay varias maneras de hacerlo. Ha habido hay que revisar porque hay varias. Hay 3 sentencias, una del año pasado y 2 de 2019, que te plantean este mecanismo de modificación constitucional que está previsto en el 442 de la Constitución. Se supone, tienes las siguientes posibilidades. 1, que el presidente lo proponga. 2, que la ciudadanía lo proponga, con al menos el 1% de las personas inscritas en el padrón. Más o menos estamos hablando de 1.800.000 votos, más o menos. No, menos. 1% de personas inscritas en el registro y mediante resolución aprobado por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Ahora, Jaime Nebot Saadi, como líder histórico del Partido Social Cristiano, ha presentado esta opción. Me imagino que una de las ideas que podría darse, a menos de que esto ya quede como un bluff, que el Partido Social Cristiano como agrupación política lo intente dentro de la Asamblea, pero debemos tener en cuenta que el Partido Social Cristiano, ustedes me corregirán si me equivoco, tiene 15, 16 asambleístas. Sí, por ahí es. ¿Perdón? Por ahí es el número, ajá. Entonces se le sale como un poco complicado que lo logren. Digamos que lo logren, presentan la propuesta. Si presentan la propuesta y se aprueba, tiene que ir a la Corte Constitucional, la cual tiene que analizar si es enmienda, reforma o el mecanismo un poco más complicado, ¿no?, que puede ser Asamblea Constituyente. Pero digamos que la Corte señala que es una reforma, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar?
necesitan hacer que esta iniciativa se hace en 2 debates. La diferencia de los debates son en 90 días y con mayoría absoluta se lanza referéndum. Ahora, yo creo que está bien complicado el proceso, ¿no? Porque necesitas autorización de la Corte Constitucional, necesitas un número de votos que creo que no se tiene. Me parece bien complicado que podrían conseguir más de los 70 votos. Deberías tener en cuenta de que esto implicaría, y esto es uno de los peligros que a veces tiene estos momentos de reforma constitucional, de, bueno, vamos a reformarlo todo en términos de que todo vaya funcionando, ¿no? En términos de que ya que estamos haciendo un Estado federal, vamos a ir cambiando otras cositas, que yo creo que la Constitución sí necesita tener una cierta refacción importante. Ya después de 12 años, 14 años de la Constitución 2008, creo que ya podemos empezar a ver que dónde falla. Y hay lugares donde falla. Por ejemplo, yo les digo, mi visión personal, la muerte cruzada, que es una institución que nace de sistemas parlamentarios y que fue metido como parche dentro del sistema presidencial. Yo diría, eso es algo que sí deberíamos eliminar, pero por otro lado debemos empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Y les digo, por ejemplo, otro sesgo personal. Nadie ha discutido el artículo 147 de la Constitución. Ningún presidente de que han utilizado la Constitución 2008 se ha quejado del 147, porque básicamente el presidente ecuatoriano puede hacerlo todo, y eso es un error, porque cada vez que sucede un problema en el Ecuador, le volteamos a ver al inquilino de Carondelet, siendo él el alfa y el omega de toda la política pública, cuando tú tienes competencias divididas en el COTAD. Ahí es donde yo quiero llegar. Cuando tú reclamas ciertas cosas, a veces el presidente no es el que es el responsable de eso, es el alcalde o es el prefecto. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta, también los ecuatorianos, a quién estamos reclamando las cosas. No podemos decirle que el inquilino de Carondelet mágicamente solucione todos los problemas existentes en la República. Pero ahí, doctor Guerrero, ahí la excusa del alcalde o del prefecto es que sí, las competencias están escritas en el papel, en la Constitución, en el COTAD, pero no hay los recursos. Entonces, aquí, ¿cómo puede aplicar y hacer uso de esas competencias si no tiene los recursos para aplicarlas y ejercerlas? Ahí recordemos, hemos tenido varios años, por ejemplo, el tema de si no me equivoco, hay un tema impositivo que no está resuelto con las alcaldías del país, que es un tema de largo plazo y que tiene que ser resuelto. En segundo lugar, es cierto, los municipios no están recibiendo las asignaciones del Estado central. Tercero, no han recibido, ha habido problemas impositivos producto de la pandemia. Cuarto, hay temas de que hay municipios que son base en el funcionamiento del país. Los municipios en zonas petroleras, en zonas donde hay proyectos grandes de minería, en zonas donde hay fuentes de agua, etcétera, etcétera, que no reciben los recursos que deberían recibir. Y ahí es lo que yo hablo de la solidaridad y la igualdad territorial. Tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, Quito en este momento hay que reconocerlo, y esto es algo que el alcalde tiene que darse cuenta, y los alcaldes futuros tienen que darse cuenta. No puede ser solamente un lugar, un paraíso burocrático, donde la gran mayoría de los ciudadanos están relacionados con la gestión del Estado o con los productos y servicios necesarios para dar funcionamiento al Estado. Hay que generar algún tipo de productividad adicional que pueda dar base a una economía mucho más estable. Entonces, ahí yo creo que por eso necesitamos centrarnos. La discusión no solamente tiene que ser Estado federal o no, sino ¿qué hacemos en el control territorial del Estado? El Estado es soberano, él tiene que el control sobre lo que pasa encima, debajo y en el territorio, y cargarse la responsabilidad de eso, y tiene que ya ser claro, ¿vamos a tener una economía industrial? Sí, pero la siguiente pregunta es ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué ciudades? ¿Cerca de qué ciudades? ¿En qué condiciones? Y ahí viene un problema que en política pública se llama not in my backyard, o sea, no en mi patio trasero. Todo el mundo dice, sí, queremos tener una fábrica. Ah, pero no quiero la fábrica que bota humo en mi patio trasero. ¿Dónde ponemos esas fábricas? Entonces, ¿me entienden a dónde voy? No podemos hacer un ejercicio puramente académico, puramente didáctico de cómo organizar el Estado.
Esto se tiene que manifestar en políticas públicas claras, en textos que sean discutidos, que sean pasados por la opinión pública, que la opinión pública le dé el feedback necesario al gobierno y se tomen las decisiones. Ahora, más allá de eso, son puramente declaraciones muy bonitas que no nos sirven para arreglar los problemas de la gente. Preelectorales. Eso sí es otra preocupación adicional. Abro mi sesgo personal. Recordemos que hay elecciones seccionales detrás. No sé qué tanto, y esto es algo que tal vez ustedes que son mucho más duchos en el tema de la gestión de la información me podrán decir, qué tanto puede esto influir en el discurso o el modelo o la posición federalista en una elección seccional que estamos a puertas. Entonces, eso sí es algo que vale la pena ir discutiéndolo de aquí en adelante. Yo no sé, yo creo que de aquí sí debemos ser lo suficientemente sinceros para hacer una discusión súper inteligente, súper abierta y también súper sincera con las desigualdades del país, porque mágicamente no podemos hacer una política pública de se salva Quito, se salva Guayaquil y el resto del Ecuador que le tenga que pasar. Y eso sería peligrosísimo en términos de nuestro propio equilibrio social, económico, ecológico y todo lo demás. Ahí amerita, doctor Efrén Guerrero, ahí amerita hacer, digamos, un repaso a lo que fueron también intervenciones en la historia del Ecuador con respecto para llegar a esto, ¿no? Porque sí, estamos en un año preelectoral, justamente, y habrá que analizar, por ejemplo, ¿por qué pasa esto justo después del paro de los 18 días? Y yo planteaba, viene la ruralidad a decirnos, acuérdense de nosotros, y ahora digamos, sale el exalcalde Nebot a plantear esta propuesta, que no es casual, porque fíjese, días atrás, en medio de la efervescencia de la movilización, un comunicador guayaquileño, Vicente Arroba, dueño de Radio Zúcar, fue al que primero yo le escuché referirse a este tema, y él habló de la República de Guayaquil, o sea, ya o sea, mucho más avesado Arroba, ¿no? Dijo ya la República de Guayaquil. Yo me voy más atrás y recordaba estos días, comentando justamente sobre la intervención de Nebot, la imagen, y usted se va a acordar de eso, doctor, la imagen de Juan José Illingworth con una pala quitando el letrero de la calle Quito y de la calle Pichincha en el centro de Guayaquil. Y claro, yo me voy más atrás, y claro, Guayaquil si algo hace bien, y yo le reconozco esto al modelo social cristiano, en la construcción de la identidad, algo que no hemos hecho como país, o sea, Ecuador, y creo que no hemos hecho tampoco acá en Quito, ¿no? La identidad. Entonces, cuando Febres Cordero recupera Guayaquil, ¿ya? O sea, recupera Guayaquil para los socialcristianos después de lo que fue el desastre de la alcaldía de Elsa Bucaram y del partido roldosista, recupera el Guayaquil para los socialcristianos, pero él en la narrativa les dice recuperamos Guayaquil para el guayaquileño, y empieza a hablar del Guayaquil independiente. Entonces hoy tenemos 30 años de administración social cristiana y ese fantasma permanente de no queremos volver al pasado y tal, pero es Guayaquil independiente, Guayaquil por ti, o sea, esos eran los relatos de siempre. Entonces ahora llegamos a este momento con un nivel de polarización muy profundo. Los especialistas, los académicos hablan de que tenemos un país con un tejido social roto, un país desmembrado, un país en donde no hay confianza. El abogado Nebot en la protesta del 2019, doctor, les dijo a los indígenas que se queden en el páramo. Hoy habla del federalismo. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esta propuesta también? Queriendo asumir su visión más académica, la suya, más académica, o sea, yendo al fondo del problema, cómo resolvemos las inequidades, las injusticias, este Ecuador que está roto política, socialmente, si es que tenemos todo este bagaje histórico del Guayaquil independiente, de la República de Guayaquil, de gente detestando al páramo, al indígena, y hoy llegamos a esto, y tenemos la elección del 23. A ver, veamos, yo voy, primer argumento. Históricamente ha sido muy compleja la relación. A ver, porque esto no es un país central, ¿de acuerdo? El problema es que este es un país bipolar. Y de hecho yo que diría que este es un país que están creciendo de las cabecitas como la hidra. Que se le corta una cabeza y le sale otra. Ese es el modelo para mí en Ecuador. A ver, en este sentido hay que tener en cuenta que desde el principio de la existencia de la República ha habido esta idea sobre la República Federal. Por ejemplo, tú ves la Constitución de 1830, te concibe 3 departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito, que incluía Cuenca, Guayaquil y Quito. De ahí
En el caso por ejemplo, el mismo Vicente Rocafuerte tiene un libro que se llama Cartas a un americano sobre las ventajas de los gobiernos federales, así más o menos es el nombre. Explicaba que una de las ventajas de las repúblicas federadas es que el poder estaba fraccionado por el contrapeso de los gobiernos locales frente al gobierno nacional. Y en eso puede ser cierta ventaja. Yo creo que ahí lo que hay que pensar, y ahora sí, pensemos un tema en el tejido social. Debemos ya dejarnos de este discurso, perdón la pregunta, perdón la palabra, este discurso tonto de buenos versus malos que nos salió del paro, ¿ok? Aquí viene mi sesgo personal académico. El momento que los ecuatorianos se enfrentan contra otros ecuatorianos, básicamente todos nos volvemos malos. Para mí. Y cada uno puede sacar sus conclusiones personales. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, después de estos 18 días de infierno, lo que hemos aprendido es, nuevamente, no hemos aprendido nada. Seguimos siendo las malas personas. Saquémonos, por favor, ese discurso de que los ecuatorianos somos buena gente, de que este país es maravilloso, de que este país solo le faltan buenos políticos. A este país le faltan buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos que sepan elegir bien gente, que pueda establecer y recaudar bien las contribuciones, que pueda fijar los gastos públicos y cuidar la recta inversión de los fondos pecuniarios de la nación. Y obviamente evitar la dilapidación de discusiones políticas en términos de modelos de Estado ahorita que tenemos que resolver los problemas de la gente. Y tenemos que cerrar la puerta a los pretextos de un poder ejecutivo súper centrado. Si realmente debemos aumentar la capacidad de los ciudadanos a poner el hombro para poder resolver los problemas del país. Porque de otra manera lo que nosotros estamos haciendo es seguir discutiendo temas que nos lanzan los líderes políticos. Y hay que tener en cuenta una cosa, y hay que ser sinceros, a los líderes políticos del Ecuador no les importamos, ni tú, ni yo, ni nadie más. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Ya vaya preparando el programa del federalismo según el rock and roll, doctor Guerrero. Ya me voy a poner a hacer el fin de semana, no te preocupes, doctor. Un abrazo, gracias. Cuídate.